Noticentro 1, CMI. Presidente Petro critica racionamiento de agua en Bogotá. Pide a la humanidad movilizarse para enfrentar la crisis climática. Colombia asume presidencia de la COP16, Cumbre de la Biodiversidad. Se anuncia millonaria inversión para preservar la naturaleza. Habla con CMI máximo comandante del ELN, Antonio García. Asegura que desean retomar el diálogo con el gobierno. Paro de campesinos y mineros paraliza Boyacá, Antioquia, Santander y Caldas. Aprobado en primer debate proyecto de reforma política. Fiscalía y Corte Suprema defienden rebaja de penas para delitos graves. Denuncian presunto encubrimiento de padre de Ru en caso de pederastia. Procuraduría investiga a 24 EPS por presunto desvío de recursos de la salud. Última encuesta de intención de voto en Estados Unidos. Ligera ventaja de Trump sobre Harris. Se desploma acción de Ecopetrol. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. El presidente Gustavo Petro criticó esta noche el racionamiento de agua en Bogotá y llamó al mundo a movilizarse para enfrentar la crisis climática. Esto lo hizo en la inauguración de la zona verde de la COP16, que es el espacio abierto a la sociedad civil para que participe de la cumbre de biodiversidad. Gerardo Aristizábal, buenas noches. Detalles de los planteamientos del jefe del Estado. Hola, buenas noches. Pues en Cali el presidente inauguró la zona verde, por el lado del Boulevard del Río junto a la iglesia de la Ermita. Allí diferentes comunidades podrán ofertar sus productos. La biodiversidad colombiana que defendió el presidente Gustavo Petro dijo que el litoral pacífico, que por eso fue escogida esta región del país para hacer la COP16, es la más biodiversa del mundo metro por metro. Se quejó de que los países ricos no ayudan y crean limosnas para preservar el medio ambiente. Y también volvió a hablar el jefe de Estado de la crisis de racionamiento de agua que vive la capital de la República. La capital de Colombia sin agua. 9 millones de habitantes con la sabana de Bogotá racionando la poca agua que le queda, porque no puede tomar agua potable todos los días. La capital de Colombia, la que se construyó encima de un lago hermoso, por el cual un dios tuvo que romper las montañas para que pudiera salir algo de agua en el Tequendama. Al inicio de la inauguración de la zona verde hubo cierto resquemor en el equipo de seguridad del presidente Gustavo Petro. El director de la Unidad Nacional de Protección se acercó al mandatario, le habló al oído y ahí mismo se activó todo un dispositivo de seguridad para evitar que fuese enfocado con luces, incluso desde edificios aledaños. El jefe de Estado por eso habla con poca luz en su discurso central. Otro tema que tuvo que ver hoy fue que la ministra de Medio Ambiente, Susana Momad, recibió formalmente la presidencia de la COP16. En medio de una sesión plenaria que dio apertura al primer día de la cumbre de biodiversidad, la ministra de Medio Ambiente colombiana, Susana Muhammad, fue posesionada como la presidenta de la COP16. Rehabilitando los ecosistemas podremos crear la seguridad que necesitamos para todas las personas, no con armas o con genocidios ni guerras. Tenemos que reconectarnos con la naturaleza y solo así podremos recuperar el sentido de la humanidad. La ministra, quien se convirtió en la primera colombiana en ser presidenta de una cumbre de las partes, deberá durante su liderazgo facilitar la discusión y negociación entre los países miembros, asegurar la participación activa de todos los países, tomar decisiones y resolver desacuerdos, así como supervisar la implementación de los acuerdos y evaluar el proceso de los objetivos de biodiversidad durante los próximos 2 años. Y cada vez va haciendo más conciencia de que preservar el mundo, el ecosistema, las zonas forestales es una necesidad que debe permitir un trabajo mancomunado. El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz Granados, anunció millonarios créditos para este propósito en la región. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, antes Corporación Andina de Fomento, a cambio del exministro colombiano Sergio Díaz Granados, anunció que en 2030 mínimo el 10% de sus recursos serán invertidos para preservar los ecosistemas en esta región del país. Entonces la idea de poder ver esto de manera comprensiva, de verlo más allá de los límites de un país,
entender cómo funcionan los ecosistemas, ponerle financiamiento para la conservación, ponerle financiamiento a las comunidades para que puedan ellas proteger el recurso natural, es lo que puede ser un cambio en el tablero y un cambio en el juego hacia adelante. El banquero internacional dice que debe haber coordinación entre varios países para preservar los ecosistemas y puso como ejemplo los páramos, que tienen en su mayoría Venezuela, Colombia, Brasil y Perú. Y el tema de cambio de acción climática, es decir, que las comunidades cuiden las reservas forestales, cuiden el ecosistema, se va a trasladar al departamento del Chocó. Lo anunció la vicepresidenta Francia Márquez, quien dijo que habrá un fondo especial de recursos para pagarles a las comunidades de dicho departamento. La propuesta que ha reiterado el presidente Gustavo Petro en diferentes escenarios internacionales y en la inauguración de la COP16 en Cali es la de cambiar acción climática, preservación del medio ambiente por deuda pública. Esto está cogiendo forma de acuerdo con la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Anunció que habrá un fondo especial para las comunidades chocoanas. Para el Chocó biogeográfico, que será muy importante porque le permitirá a las comunidades y sus organizaciones acceder a recursos financieros de manera concreta a proyectos de conservación de todo este ecosistema que tenemos maravilloso en el Pacífico. De acuerdo con la vicepresidenta de la República, las comunidades negras que ella representa, lo mismo que la ministra de Desarrollo Ambiental de Brasil, están ganando cada vez más espacio en estos escenarios internacionales. Dice que no es un asunto menor, porque los afros precisamente tienen a su cuidado grandes reservas forestales en el mundo. Durante 2 semanas en la COP16 habrá más de 1000 conferencias, 37 recintos, la zona verde, la zona azul, que está a cargo de las Naciones Unidas y donde llegan las delegaciones internacionales, y 12 universidades que se unieron a este evento catalogado por el presidente de la República como el más importante que ha realizado nuestro país en toda su historia. Me despido desde Cali y continúen ustedes. Gerardo Aristizábal con la cámara de William Uribe, buenas noches. El primer comandante del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Antonio García, le dijo a CMI que en el proceso de paz hay que mirar hacia adelante y que el deseo de esa guerrilla es retomar el proceso de conversaciones con el gobierno y tratar de enderezar el camino hacia la paz. En un cuestionario que respondió García, es claro al hablar de lo que viene en la reunión de las 2 delegaciones tras la suspensión de los diálogos. Hay que mirar hacia adelante, esperemos a ver cómo nos va en la reunión programada. Es nuestro deseo retomar el proceso de conversaciones y tratar de enderezar el camino hacia la paz. Para García, el camino no es fácil. Aún es prematuro decir que vayamos a superar las dificultades, pues entraña complejidades, no sabemos cuánto tiempo vayamos a durar en despejar este camino, prefiero esperar y no pasar por mentiroso. El ELN quiere avanzar en el proceso, dice García. Quisiera tener certezas, pero es mejor dejar en manos de las 2 delegaciones, aunque el ELN quiere avanzar, pero no solo depende de él, el gobierno también tiene que aplicarse. García respondió al presidente Petro sobre la voluntad de paz del ELN. La paz del ELN no es lo que el presidente o el gobierno tienen en sus cabezas, sino a la que lleguemos en un acuerdo entre las 2 delegaciones y de funcionar la mesa se podría seguir construyendo. Habló sobre el ataque a la base militar en Puerto Jordán. Justamente hoy el Frente de Guerra Oriental reveló este video sobre el ataque. Esa unidad militar estaba apoyando a la banda de ex-FARC de Pescado, venían participando en acciones ofensivas y de seguridad. Los mandos de todas las unidades militares en Colombia o en otra parte del mundo deben ser responsables, pues la guerra no es un juego. Si yo ataco y produzco bajas, no puedo decir a mí no me toquen. Así no funciona la guerra. García respondió al presidente Petro sobre la sotana del padre Camilo Torres. Es fastidioso responder este tipo de preguntas con valoraciones sesgadas del presidente. Yo podría preguntar si él conoce o se relaciona más con las drogas que yo. Con eso resolvería sus juicios de valor. Y endurece su respuesta. Camilo Torres Restrepo se vinculó a una guerrilla revolucionaria y discutió de manera seria y profunda con Fabio Vázquez Castaño para participar en la emboscada de Patio Cemento, y Fabio tuvo que aceptarlo, pues quería ser jefe guerrillero para irse a pelear a otras regiones de Colombia. Eso no se lo podía sacar nadie de su cabeza. Camilo no era ningún ahuevado. Si el presidente no sabe qué hacer con la sotana de Camilo, mal hace ponerse a preguntar. Un dirigente debe tratar de actuar con más acierto. García dijo que se está precisando fecha y lugar para la reunión de las 2 delegaciones de paz.
En otros temas, campesinos y mineros de diferentes regiones del país protestaron hoy ante las medidas o por las medidas adoptadas por el gobierno en zonas de páramo y de minería artesanal. Hay 4 departamentos paralizados por las protestas. En Antioquia, el paro minero avanza hasta ahora en 3 puntos. Municipio de Santo Domingo, con 230 personas. Durante el día hubo más de 1.500 vehículos represados. En la zona se habilitó el paso cada 3 horas. También hay concentraciones en Valdivia y Caucasia, con la participación de cerca de 4.000 personas. En estos 2 últimos puntos no se reportan bloqueos. Que se siente hoy con todo el gremio minero para buscarle una solución de fondo a esos ataques que hemos recibido por parte de tantos nuevos decretos y reglamentaciones que lo que hacen es hostigar nuestro trabajo. Desde las 6 de esta mañana son varias las vías nacionales en Santander bloqueadas por campesinos que rechazan los anuncios del Ministerio del Medio Ambiente de restringir actividades agropecuarias en zonas aledañas a los páramos de Almorzadero y Santurbán. La situación es que tenemos unas 400 personas en 3 puntos de bloqueo, en la vía Curos-Málaga, la entrada hacia Curos, y en las 2 entradas de la Mesa de los Santos o de Los Santos. Mineros tradicionales del municipio de Marmato, en Caldas, mantienen bloqueada la vía Manizales-Medellín como parte del paro nacional minero. Ellos piden que las multinacionales como Iris Mine no siga explotando en su municipio y que les regresen las minas a ellos. Además, piden reconocimiento del gobierno. ¿Qué le estamos pidiendo? Primero, formalización o la legalización que ellos llaman. Que cada minero en su minita que tenga, lo podamos formalizar. Desde las 4 de la mañana, cerca de 200 personas que se han identificado como campesinos de zona de páramo bloquearon la vía que de Sogamoso conduce a Tunja a la altura del municipio de Paipa, generando un gran trancón en esta calzada. En entrevista con CMI, Candace Welsh, representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, aseguró que la erradicación forzosa no es la solución a la problemática de aumento de producción de cocaína y de hectáreas sembradas de coca. Para Naciones Unidas, la erradicación forzosa mediante aspersión terrestre no es la solución. Hemos visto durante los años que muchas veces la erradicación forzosa puede tener un impacto inmediato, pero no necesariamente a largo plazo. Y hemos visto que más éxito de hacer un cambio permanente en estos territorios donde hay una erradicación voluntaria. También se pronunció frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro de comprar la cosecha de hoja de coca a los campesinos. El gobierno está buscando soluciones inmediatas, también el desafío que existe con los cultivos en el país. Por esto había también con el gobierno discusiones que esto puede ser un paso en el tránsito hasta economías lícitas. Para Naciones Unidas es muy preocupante el consumo de cocaína en el país. Hemos visto un nivel del consumo más alto en la historia. Más de 23 millones de personas han consumido la cocaína en el año 2022. En 2023 aumentó 53% la producción de cocaína y un 10% los cultivos de hoja de coca. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate la reforma política que incluye cambios en la financiación de las campañas y también la obligatoriedad de hacer las listas de manera cerrada. La reforma política del gobierno busca que la financiación de las campañas sea estatal, que las listas a corporaciones públicas sean cerradas y con un número igual de hombres y mujeres. En este acto legislativo queremos eliminar de raíz, en primer lugar, queridos representantes, queridas representantes, eliminar de raíz la corrupción en el ejercicio de la política. Pero el punto con mayor debate tiene que ver con la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Para algunos congresistas, esta función debe ser removida al Congreso. Cambiar esa guachafita de que seamos nosotros los congresistas los que elegimos a los magistrados del Consejo Nacional Electoral para que después investiguen a nuestros partidos y nuestras propias campañas. Eso es un descaro que a mi parecer tiene que acabarse. Otro punto que se debatirá en el Congreso sobre esta reforma tiene que ver con una petición para que el voto sea obligatorio, la cual no ha sido avalada por los ponentes.
La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía defendieron la reforma a la justicia y la rebaja de penas por delitos contra los menores de edad. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, dijo que el 70% de los procesos penales son por delitos contra menores que terminan, en muchos casos, hasta después de 10 años, porque el culpable no acepta los delitos. Han pasado entre 9, 10, 11 y hasta 12 años después de que se cometió el delito. La fiscal Luz Adriana Camargo señaló que las rebajas son para que el culpable tenga una condena pronta y la víctima tenga justicia. Esto se hace pensando en qué le sirve, incluso qué le sirve a las víctimas, qué le sirve a la sociedad. Las declaraciones se dieron en medio de la primera sesión de la Comisión Primera del Senado, en el que explican la reforma a la justicia en el punto sobre las rebajas de condenas para violadores de menores de edad. Esta reforma inicia su trámite en el Congreso. Y ante la Fiscalía, víctimas de un sacerdote señalado de pederastia denunciaron al padre Francisco de Roux por presunto encubrimiento de ese sacerdote. Según la denuncia penal, el padre Francisco de Roux al parecer no habría dado a conocer ante las autoridades los casos denunciados por presunto abuso sexual contra el fallecido sacerdote Darío Chavarriaga en 1976. Yo pensé que yo había sido la única víctima, entonces me guardé este secreto por mucho tiempo. La denuncia se interpuso el pasado 30 de septiembre, pero las víctimas dicen que el padre de Roux conocía de las denuncias desde el 2014. Esperando pues que tuviera un éxito inmediato, una respuesta, una solución a ese caso, pero pues en vista de que eso no pasó. Al consultar al padre de Roux sobre las denuncias, respondió en un mensaje de texto. Estoy atento al llamado de la justicia colombiana para responder sobre mi conducta. Solo tengo para decirte que frente a este caso de abuso por el que se me pregunta, actué con el respeto que siempre he tenido por las víctimas y tomé con todo rigor las medidas canónicas que en ese momento tenía a mi alcance para actuar con una dura sanción en justicia. Las víctimas del sacerdote Darío Chavarriaga esperan una reparación por parte de la Iglesia. El presidente Petro nuevamente se refirió a la investigación por la presunta compra del software espía Pegasus. Aseguró que al país llegaron 2 aviones desde Israel para transportar el dinero de esa adquisición. A través de sus redes sociales, el presidente Petro reveló nuevos detalles sobre su denuncia. Efectivamente, 2 aviones israelíes vinieron a Colombia y despegaron con rumbo a Tel Aviv, en los días que, según el informe de Agencia de Inteligencia Israelí sobre lavado de activos, se habían llevado los pagos en efectivo y en dólares para comprar el software Pegasus de manera clandestina. El presidente aseguró que los aviones aterrizaron en El Dorado y deben existir los reportes de la policía. Ordenó a todas las entidades que tengan información suministrarlas oficialmente a la Fiscalía General de la Nación, como es nuestra obligación. Por ahora se desconocen los responsables de la presunta compra o el lugar donde se aloja el software espía. Y la Procuraduría inició investigaciones a 24 EPS por presuntas irregularidades en la destinación de recursos de la salud. La Procuraduría busca verificar el uso que se le habría dado a los dineros de los servicios y tecnologías de salud no financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación y los girados por la ADRES en el año 2020. La Procuraduría además verificará si a esas EPS les será aplicable o no el principio de anualidad que rige en materia presupuestal. La investigación en etapa preliminar se inició a raíz del informe de la Contraloría que alertó sobre las presuntas irregularidades en la destinación de recursos de la salud. En ese informe, la Contraloría acusó a 24 EPS de destinar más de 5 billones de la Unidad de Pago por Capitación en 2020 a pagar deudas de servicios que no eran de ese año. Las autoridades en Antioquia capturaron a Gustavo Nochela, uno de los capos italianos más buscados en todo el mundo. Una mesa de billar delató a uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Se trata del italiano Gustavo Nochela, alias Hermes, principal enlace de clanes italianos. Fue sorprendido por comandos jungla de la Policía Nacional en un exclusivo apartamento en la ciudad de Medellín. Tenía una notificación roja de Interpol emitida por agencias antidrogas de Nápoles, esto por el delito de participación en conspiración criminal para el tráfico de drogas. Agentes encubiertos hicieron seguimiento a una mesa de billar y así obtuvieron la ubicación exacta del capo, que se había convertido en el principal proveedor de cocaína a los clanes del norte y del este de Nápoles. Pagaba arriendo en diferentes apartamentos en Medellín hasta por 25 millones de pesos. En todos había una mesa de billar.
Los fuertes aguaceros de hoy en Bogotá provocaron varias emergencias. La más grave fue en la vía Guaymaral, en el norte de la ciudad, donde la fuerza de la lluvia tumbó varios árboles que cayeron sobre la carretera. Desde el distrito alertaron a la ciudadanía, pues se prevé que se intensifiquen las lluvias en la ciudad en los próximos días. Una nueva encuesta sobre las elecciones en Estados Unidos evidencia que el candidato republicano Donald Trump aumentó el apoyo por parte de los votantes y que le ha tomado una ligera ventaja a su rival Kamala Harris. Una nueva encuesta de The Washington Post y Sharp School en 7 estados claves encuentra que los votantes probables están divididos entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump en la carrera por la presidencia. Las encuestas realizadas en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin midieron la probabilidad de los votantes de votar por cada candidato por separado. El sondeo revela que el 47% dice que definitivamente o probablemente apoyará a Harris y que otro 47,2% apoya a Trump. La encuesta sugiere que alrededor del 6% de los votantes probables de los estados clave aún no están completamente comprometidos con Harris o con Trump, siendo estos los votantes más propensos a ser jóvenes o ciudadanos afroamericanos. La tormenta tropical Oscar azota el extremo oriental de Cuba al tiempo que millones de personas se enfrentan a los cortes de electricidad por cuarto día consecutivo en la isla. Tras más de 4 días consecutivos sin luz en Cuba por la crisis energética, la situación se agudiza. En buena parte de las casas el suministro de agua depende de bombas eléctricas, lo que ha dificultado limpiar los utensilios o asearse. Esta crisis ha generado grandes protestas en Cuba. Pero no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. A esta situación se sumó la tormenta tropical Oscar, que azota el extremo oriental del país con los fuertes vientos e intensas lluvias, que arrancaron árboles y dispersaron cables eléctricos caídos en algunos lugares, dificultando los esfuerzos de recuperación de la red eléctrica. El expresidente del Perú, Alejandro Toledo, fue condenado a 20 años de prisión por el caso Lavallato. La justicia peruana le impuso una condena a 11 años y 6 meses de prisión por lavado de activos y a 9 años por colusión. Además, Toledo fue inhabilitado por 3 años para ejercer cargos públicos. En Estados Unidos, un grupo de científicos presentó un traje espacial que le facilitaría a los astronautas caminar en la Luna. Cada vez falta menos para volver a ver a un ser humano caminando por la Luna, y con esto en mente, los ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts han desarrollado el Super Limbs, un exoesqueleto que promete facilitar la movilidad y reducir el desgaste físico en la próxima generación de caminantes lunares. Esta búsqueda de soluciones para el desempeño de los astronautas se debe a que todavía siguen fijas en la retina de los ingenieros de la Agencia Espacial Estadounidense los pasos en falso y problemas que tuvieron los astronautas que antes caminaron en la Luna, como las caídas por la poca gravedad. Los investigadores esperan que estos brazos se utilicen no solo para levantarse después de las caídas, sino para manipular equipos, excavar y asistir en la construcción de bases lunares. Esta semana inició el precio de la acción de Ecopetrol a la baja, tocando mínimos de noviembre de 2020. De esta manera, la cotización del título cayó a niveles de los 1.725 pesos, lo que representó una disminución cercana al 2% frente al mismo cierre del pasado viernes. En los últimos 2 meses, la acción de Ecopetrol ha tenido una reducción de 310 pesos cuando se ubicaba por encima de los 2.000 pesos. Si se compara con un año atrás, cuando la acción se ubicaba sobre los 2.400 pesos, la caída a la fecha es de 28,1%. Hay que decir que este lunes el título baja pese a que el precio del petróleo en el mercado internacional subió. La referencia Brent para Colombia ascendió a los $74 el barril. La tendencia podría mantenerse esta semana debido a la incertidumbre corporativa que gira en torno a la petrolera. La presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas, advirtió que ya no hay oferta de gas disponible en el mercado nacional.
La presidenta del gremio anunció que en la asignación de gas natural en firme no se ofertaron contratos para 2025 por parte de los productores. De esta manera se ratifica las dificultades de abastecimiento en la producción nacional. Se cerró el periodo de comercialización de gas natural de los campos de producción más grandes del país y no se realizó una sola oferta de venta de gas para el año 2025, con lo cual se materializa el déficit que hemos venido anunciando. Con este panorama se hace obligatorio importar gas para cubrir la demanda en todos los sectores, incluso vehicular y residencial. Se hace el llamado al gobierno para que firme el decreto que autoriza esta comercialización. Necesitamos que el decreto habilite la comercialización de ese gas importado para atender la demanda de los hogares, de los comercios, de los vehículos y las industrias. Se insiste en medidas ágiles desde el gobierno para garantizar el abastecimiento de gas natural. Por su parte, el presidente de la Asociación de Generadoras de Energía, Alejandro Castañeda, aseguró que con el racionamiento de gas a la industria se busca garantizar el suministro a las térmicas para la generación de energía. Con el fin de garantizar la disponibilidad de gas natural para la operación de las plantas térmicas, el gobierno pondrá en marcha un plan de racionamiento, el cual aplicará para grandes consumidores como la industria y el comercio. Con ello, dichas térmicas contarán con el combustible necesario para el suministro de energía en el país ante el bajo nivel de los embalses. Estamos muy apretados desde el lado de energía eléctrica y desde el lado de gas, y por eso se requiere continuar los esfuerzos, tanto en aumentar la oferta de gas como en aumentar la oferta de energía eléctrica. El dirigente explicó que la medida que prioriza el uso del gas para las térmicas no debería afectar a la industria, tampoco aplica para el caso residencial. Clarísimo que el sector residencial es el último que se entra en cortes, igual que el que se utiliza para transportar el gas, que se llama las compresoras de gas natural. La generación de las térmicas alcanza niveles del 45%. Los fondos privados de pensiones reportaron ganancias por 52 billones de pesos en los primeros 9 meses del año. El informe revelado hoy por el presidente de Asofondos refleja que el ahorro pensional de los trabajadores alcanzó un nuevo máximo al llegar a 462,4 billones de pesos al cierre de septiembre. Esa es una cifra histórica, nunca antes los trabajadores colombianos habían tenido un ahorro de esa magnitud. Las ganancias en los primeros 9 meses de este año para los ahorradores fueron de más de 51 billones de pesos, un crecimiento del 20% anual. Obedece principalmente a las políticas de inversión de los 4 fondos, recordemos que son Colfondos, Protección Porvenir, Scandia. Desde que se aprobó la reforma pensional en el Congreso, los afiliados a fondos privados han presentado 42.000 solicitudes de doble asesoría, requisito para trasladarse de un régimen a otro. Juan Armando Rojas, CMI. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,42% a 1.356 puntos. La acción de Enca fue la que más subió, con una valorización de 2,67% a 15 pesos con 40 centavos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó, con una pérdida de 3,1% a 10.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 29.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,06% a 35.500 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.286 pesos con 96 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.020 pesos y la venden en 4.070 pesos. Un euro cuesta 4.634 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.51. El azúcar se transó en 21,85 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69.78. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.725 pesos. Inspirados en la necesidad de democratizar el crédito, las cooperativas suscribieron el pacto para reactivar la economía, impulsando pequeños emprendimientos y negocios populares.
Vivir para inspirar. Según la Superintendente de Economía Solidaria, el Pacto por la Democratización del Crédito con el sector solidario busca llevar préstamos a regiones y actividades en donde la banca no presta recursos. A las regiones históricamente desatendidas por el sistema financiero tradicional, que llegue además a todas, digamos, las iniciativas de turismo, de transición energética, del sector agro, del sector vivienda. Dijo que las cooperativas ya vienen aumentando su cobertura crediticia. Ya el sector está colocando mucho más de lo que colocó el primer semestre de 2023. Estamos por encima en un 12% en colocación de créditos y en número de personas estamos llegando a 1.2 millones de personas más de las personas atendidas en el primer semestre de 2023. Y hasta aquí, CMI, la noticia.